Señor Dios, qué bueno saber que tú nos has enseñado a Cristo, el Salvador y autor de la vida, el que nos tiene en lugares celestiales. Gracias, mi Señor y mi buen Dios, el autor de la vida, el que ha condenado al pecado y a la muerte, el que nos ha logrado colocar en lugares de privilegio. A ti, Señor, en esta mañana que nos has mostrado a Cristo en tu infinita misericordia, porque merecíamos la muerte y la paga nuestra del pecado era la muerte. A ti, Señor, toda la honra y la alabanza. Que esta mañana sea para ti de adoración, de exaltación. Eres Dios sobre todo Dios, y nosotros, criaturas tuyas, hechas a tu imagen, adoptadas como hijos tuyos por tu infinito amor. En esta mañana te damos gracias por nuestra escuela dominical, te damos gracias por los asistentes, te damos gracias, Señor, porque nos traes aquí para recibir tu palabra, y bendice, Señor, a los maestros y a las maestras de los niños de las escuelas dominicales. Bendice este departamento tan especial. Bendice a los padres que traen a sus hijos, bendice a sus hijos que vienen a recibir la enseñanza, que ellos cada día aprendan de tu palabra y que podamos instruirles en su camino para que el día de mañana decidan si siguen o no siguen a Cristo, que reconozcan que necesitan a Cristo. Aquí estamos, Señor, como tu pueblo. Exáltate, mi Señor, mi Dios, mi buen Rey. Sigamos adorando a nuestro Señor, exaltado y maravilloso, al nuestro Dios santo y grande, al que adoramos en esta mañana. Mi corazón se regocija en ti, Señor. Mi corazón se alegra en tu presencia. Y como iglesia nos alegramos, Señor, de que estés acá, de que nos dirijas con tu palabra. Enséñanos, Señor, a entender tu palabra, a practicarla y a exponerla en la casa, con la vida, a exponerla donde nos encontremos con el testimonio, a no solo ser evangélicos de aleluyas y gloria a Dios, sino con hechos, que nuestra vida muestre a Cristo, el que nos ha salvado. A ti, Señor, la honra y la gloria en esta mañana maravillosa, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. Damos una bienvenida a quienes nos están viendo a través de las redes sociales del Ministerio Verdad y Vida Centro, YouTube y Facebook, y también a través de nuestras frecuencias Verdad y Vida Radio. Bienvenidos. Hebreos 11, del 23 al 27, nos dice así. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amén.
Acá en este texto, detrás de ese texto podemos ver a una mamá influencer. Aquí hay una mamá que está y que ubicó en la mente de su hijo unos valores y unos principios y sobre todo el temor al Señor. En la decisión que este hombre toma en su vida adulta hay valores y el temor del Señor. Ese texto bíblico que se nos dice eh, que se eduque al hijo para que más adelante él tome decisiones en su vida, es precisamente eso, que él pueda, con los valores que como papá y mamá se le da, él pueda tomar determinaciones. Y en este caso, la mamá, que es una gran influencer. Así que hoy en día hablamos de influencer. Esto es de moda. Y cuando decimos esa palabra, casi que inmediatamente se nos viene a la mente de todos cantidad de jóvenes, de niños, de niñas, incluso de adultos que están metidos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, etcétera. Y algo muy importante aquí antes de seguir, quiero decir que este mensaje me lo regaló el pastor Alex. Le dije, regáleme un mensaje de madres, quiero predicarlo en la iglesia, entonces le doy los créditos aquí en mitad de la predicación del pastor Alex, que fue quien me regaló este mensaje y se los quiero predicar. Valga aquí entonces la cuña, ¿cierto? Y encontramos entonces a través de todas estas redes toda una serie de influencers que atraen a una comunidad y tienen sus respectivos seguidores. Ahora, lo que nos deja perplejos es que dichos influencers, o al menos la gran mayoría, no tienen contenido. Y aquí yo aclaro algo, que no son ni malas las redes, ni un mal influencer. Resulta que es que estas redes tienen sus nichos, tienen sus objetivos, sus públicos objetivos. Algunos son para chistes, otros son para ridiculeces, otros para cuestiones un poco más altruistas, otros para una situación un poco más educada. Entonces cada uno tiene su objetivo. Entonces no es que sean malos, pero uno también tiene que ver qué es lo que voy a escuchar, qué es lo que voy a ver, qué es lo que me va a influir, eso que yo voy a estar allí observando. Entonces, lo que tenemos que mirar en esta clase de influencers es, digámoslo así, qué está esa persona influyendo en la decisión de muchas personas. Ayer le dieron un regalito a mi esposa, un perfume de Día de Madres. Entonces una de las personas que estaba ahí cerquita se acercó y dijo, ay, mira. Y ahí mismo abrió el Facebook y dijo, ese perfume que te acaban de dar, Luz, ese perfume es precisamente de esta influencer, de esta niña que es famosa en las redes sociales y usa ese perfume. Y uno queda así como que la gran mayoría de la gente tiene seguidores y quieren ser como esas personas y quieren imitarlos y comprar las cosas que ellos compran, ir a esos lugares donde ellos van. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque no todo eso se va a alcanzar y son sueños, ilusiones que van a frustrar a muchas personas. Entonces, usted como mamá tiene que ser una buena influencer, una muy buena influencer. Yo no sé si usted va a ser buena influencer o es buena influencer como mamá. Yo recuerdo una serie que yo no me la vi porque me pareció un asco realmente y es la serie de Pablo Escobar. Esa, yo no recuerdo ni cómo se llama, pero sé y recuerdo una frasecita que no se me olvida nunca. Y es que la mamá Pablo Escobar le dijo, mijo, si usted va a hacer algo malo en la vida, hágalo muy bien hecho. Y sí que lo hizo bien hecho, ¿cierto? Influyó en un hijo para que fuera lo mejor en la maldad. Hasta el día de hoy sigue eso. Y no me gusta eso porque eso es hacer apologética a lo que nos ha dañado. Y hoy las generaciones que han venido aman y quieren ser ese tipo y esa cantidad de cosas malas porque no han conocido nuestra historia y lo que hemos sufrido a lo largo de todo esto. Esa es una de las vertientes que hay sobre estos asuntos y eso es un asunto más comercial. Entonces, ¿cómo influye usted en su hijo? Anteriormente,
Ser mamá era uno de los sueños de toda mujer. Ya hoy no, ¿sí o no? Hoy ya no es un sueño ser mamá. No, no quieren ser mamá, no. Bueno, al menos en su gran mayoría. Hoy las cosas muestran unos cambios. Por ejemplo, datos importantes en Colombia. La Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología dicen que hay más o menos 500.000 abortos al año de manera clandestina en la actualidad. Abortos clandestinos, aunque ya está esto legal, pero se están dando clandestinamente más o menos eso. Falta ver cuántos legalmente. Más o menos en el mundo hay 73 millones de abortos al año, más o menos. Y las mujeres, en busca de la realización personal, casi que han coincidido en el matrimonio con su pareja no tener hijos, y algunos matrimonios pues busca en los placeres del mundo también renunciar a esa experiencia de ser papás y más bien adoptan pequeñas mascotas, lindas mascotas que las tienen como hijos. ¿Por qué no adoptan una boa como hija y como hijo? A ver, ¿cómo les quedaría? ¿Ah? O una serpiente. También, ¿cierto? El sentido de ser mamá, de ser papá, es muy importante en la Biblia. Eso no se puede perder. No se puede perder. Pero hoy nos convoca un día muy especial, ¿cierto? Que más allá si nos gusta o no, se ha vuelto un tema comercial. Y hay que tener en cuenta que como cristianos, la Biblia sí nos dice, y la gran comisión es, id y haced discípulos a todas las naciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las virtudes humanas son muy bonitas, pero no podemos llegar a glorificar a la mamá por ser mamá. Al que hay que glorificar es a Dios. Las virtudes humanas, sí, las ciencias humanas, esto exalta todos estos valores, el papá, el día del niño, la mamá y todos estos asuntos que hay que tenerlos, pero sin ir a llegar al extremo de glorificar a la mujer cuando se hay que glorificar es a Dios. Eso debe quedar muy claro dentro de nosotros, ¿cierto? Y lo otro es que si miramos acá, hay mujeres dignas de ser imitadas en la historia bíblica y eso es lo que vamos a tratar de mirar a la luz de la palabra. ¿Qué es lo que debe de ser una madre? Una buena influenciadora. Y es que la mamá le enseña al hijo, mijo, esto es verde, y en la calle le dicen al hijo, esto es rojo, y él dice, no, eso es verde. Mi mamá me dijo que es verde, ¿cierto? No va a decir lo contrario, lo que mi mamá dijo. Es una buena influenciadora. ¿Hay mamás influenciadoras buenas en este lugar? ¿Y buenas influenciadoras de verdad? ¿Y las malas influenciadoras también? No, ya no están acá. Proverbios habla de la mujer imposible de alcanzar. Y eso fue lo que se cantó ahorita también. Pero es posible tenerla, ¿cierto? Ahora, miremos acá que hay que mirar cómo llegó Moisés a ser criado bajo esas condiciones con el texto que leímos para tomar esa decisión tan sabia que él decidió tomar. No rehusó ser hijo de la faraona por cuestiones espirituales y todo eso tuvo que haber sido influenciado por su mamá. Y el pasaje realmente que vamos a mencionar o del cual hemos tenido aquí mención, es importante ver quiénes eran los padres de este hombre. Y un texto nos dice por allá en Números, y el nombre de la mujer de Anra era Jacobeb, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto, y ella dio a luz a Amram, a Aarón, a Moisés y a su hermana Miriam. La mamá de este muchacho Moisés se llamaba Jacobeb. ¿Qué hicieron los padres de esta mujer? También nos lo relata el texto bíblico en Éxodo capítulo 2, versículo 1 hasta el 10. Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví.
Y la mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Pero no pudieron ocultarlo por más tiempo. Tomó una canastilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y lo colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. Y la hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. Y la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la canastilla entre los juncos y mandó a la criada suya para que la trajera. Al abrirla vio al niño, y aquí el niño lloraba, y le tuvo compasión y dijo: este es uno de los niños de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón: ¿quieres que vaya y llame una nodriza de las hebreas para que te críe el niño? Y la hija de Faraón le respondió: sí, ve. Y la muchacha fue y llamó a la mamá del niño, es decir, a Jacobé. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser suyo, y le puso por nombre Moisés, diciendo: pues lo he sacado de las aguas. Esa es la historia de lo que hicieron los papás por este niño, porque como lo iban a asesinar, el decreto era que mataran a todos los varones que nacieran y dejaran a las hebreas. Entonces lo salvan. El decreto sigue funcionando, siguen matando a los hombres, siguen matando a las mujeres, sigue dándose el asesinato. Ahora, veamos entonces en este caso 3 asunticos importantes que vamos a extraer precisamente de estos pasajes, y cómo una mujer puede ser influenciadora, una mamá puede ser influenciadora. Estamos en tiempos difíciles, es complicado. Y textos que nos hablan de esta situación están ahí en Éxodo. Se los voy a leer simplemente. Entonces pusieron sobre ellos, sobre los judíos, sobre los israelitas que estaban allí en Egipto, pusieron comisarios de tributos que los molestaban con sus cargas. Impuestos. Si podemos traer eso a colación. Impuestos, impuestos, impuestos. Y edificaron a Faraón ciudades de almacenaje. Entonces hubo impuestos. Segundo problema. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre. Los esclavizaron aún más fuerte. Usted va a hacer no solo 2 cargas, sino 30 cargas más. Los pusieron a trabajar en barro, en ladrillo y en toda labor del campo, en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Mire todo el ambiente. Luego Faraón mandó a todo el pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija déjenle la vida. Esos son los tiempos de ese momento. Ahora, nunca se ha sabido qué época de la historia es la más difícil, ni la más complicada o la más caótica. Creo que cada tiempo, cada siglo ha traído también sus catástrofes, sus maldades, su guerra, su hambre, su peste. Vivimos hace poquito lo de el COVID, tanta gente que murió, tanta gente que quedó desempleada, tanta gente que dejó de venir a la iglesia. Tiempo atrás se vivió la Segunda Guerra Mundial. 210 años que vivimos en esta nación de guerras, de muertes, desde que se independizó la Nueva Granada, hoy llamada Colombia. Hay guerra, siempre ha habido muerte y nunca ha habido paz total, como han querido todos los gobiernos. Desempleo y la carestía por todos los lados. Todo cambió, el arroz de 1,000 pesos pasó a 200,000 pesos. Así es la vida. Nunca sabemos cuál va a ser la peor época realmente. Y como padres, ustedes como padres han querido que sus hijos estén exentos de todas estas situaciones. O dígame si no, han querido librarlos. Al poner a sus hijos en una especie de burbuja durante gran parte de su niñez, entonces eso es propio de los temores que los padres tienen en la crianza con sus hijos. ¿Por qué? Porque la Escritura dice: por tanto, tened cuidado de cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si usted como papá observa todo eso y pone a su hijo en un cubículo donde nadie se lo pueda tocar, y vaya que se lo toque a alguien, y verá cómo se pone usted de fiera y quiere reventar y totear a todo el mundo. Aquí Jocabed quizá tenga razón para decir que el tiempo en el que nació su hijo fue el peor de todos los tiempos.
por lo que ya les hemos leído. Inmediatamente nacieron los hombres, nacían hombres, eran brutalmente asesinados. Tenían que asesinarlos. Ese era el decreto. Y hubo hebreas que no lo hicieron. Hebreas que dijeron, estos muchachos, y vieron la bendición del Señor, que decidieron no hacerlo. Pero ese fue el decreto, asesinar a todos los hombres. Así que los tiempos de Jacobed no le ofrecían nada bueno realmente a esta mujer. El futuro para un hijo era pésimo. No le iba a ver bien, no le iba a ir bien. Ahora, si bien al nacer inmediatamente lo mataban, digamos que por alguna razón este sobrevivió y como ya sabemos fue el cuidado que tuvieron sus padres y su madre decidió meterlo en un canasto y meterlo en un río que corriera. Yo no sé si ese río tenía cocodrilos, pero parece ser que ese día no tenía ahí nada de ese animalito, porque el río Nilo, pues tengo entendido que en algún tiempo tuvo esos animales. Como les dije, hoy en día siguen muriendo los hombres. ¿Y por qué mueren más los hombres? Por las guerras, por el ejercicio que ellos hacen, porque la testosterona es más fuerte y aquí vamos a dominar y todo ese tipo de situaciones que tiene el varón. Y entonces, y la violencia que vive, siguen muriendo los hombres. Y los hombres son los que van a las guerras. ¿Cuántas mujeres hay en el ejército colombiano o en la policía? No hay, pero no hay tantos como hombres. Y en combate, no tantos como hombres, o no tantas como hombres. Yo creo que entonces, digámoslo así, cada gobierno se ha convertido en un faraón que decide cuándo mata o deja vivir a los niños. Y cuando se salvan de los gobiernos, cuando salen de toda esta situación el pueblo, posiblemente cada mujer se convierta en ese faraón que decide si deja vivir o no a su hijo, volviéndose una gran influencer o una mal influencer. Digo, todo lo que vaya a hacer en esta vida, si lo va a hacer malo, hágalo bien, bien malo, ¿cierto? Díganle al papá que yo no estoy y está ahí. ¿Eso es una buena influencer? No, ¿cierto? Entonces, ¿por qué le enseñan a decir mentiras? Y bueno, estamos diciéndolo en términos generales, el papá, mamá, tíos y todo el mundo. Le enseñan, ay, tan lindo como dijo esa vulgaridad. Y después una palmada en la cara porque está diciendo vulgaridades. Está mintiendo porque le enseñó a mentir. Una gran influencer, un gran influencer tiene que enseñarle los valores, los principios que deben de darse. Y si éste logra vivir, siempre va a ser expuesto a un mundo lleno de maldad y alejado por Dios, y alejado de Dios. Porque no va a ser igual a todos. Va a ser una persona que no va a mentir, una persona que no va a robar, una persona que no va a buscar pleito, que va a buscar la pasividad, es pacífico, y va a estar excluido de todo el mundo. Esa es la situación. Ahora, por ejemplo, el Colegio Ciencia y Vida del Ministerio Verdad y Vida, donde por lo menos los principios cristianos se enseñan. Y los docentes, muchos son cristianos, otros no son cristianos, pero la directiva como tal, sus principios cristianos y todas las áreas que involucra, tiene que ver con esto de la espiritualidad. Uno se encuentra ya niños que son mentirosos, niños que son ladrones, niños que son peleadores, niños que no les interesa en absoluto, que van a estudiar porque tienen que ir obligados a estudiar, pero no les interesa nada de ese asunto de la espiritualidad. Como también se encuentran niños que sí les interesa la espiritualidad y vemos que crecen realmente con esas virtudes cristianas que se les enseña y que enseñan también sus padres. Pero se va a encontrar, a pesar de todo lo que se le pueda enseñar en el mundo, en la iglesia y en la casa del papá y la mamá siendo una gran influenciadora espiritual, se va a encontrar con la música, se va a encontrar con amigos, se va a encontrar con la televisión, con películas y una serie de cosas que lo pueden estar desviando de Dios. Y muchos son desviados realmente de la presencia del Señor. Pero hay algo que usted les colocó en su corazón, que algún día eso va a surtir algún efecto en la vida de ellos. Yo recuerdo en mi vida personal que
me da esta pena contarles, pero bueno, les voy a contar, que cuando estaba joven yo quería bailar. Y entonces, yo soy un tronco para bailar, eso sí, nunca aprendí. Y entonces había una muchacha por la casa que sabía bailar. Y yo me iba para allá a que me enseñara a bailar, pero no me llevaba a los bailes con ella. Lo que entendía yo era que todavía no sabía bailar y no me llevaba a la práctica. Entonces yo fui donde mi mamá, le dije, mamá, y tenía más o menos unos 15, 14 años, mamá, pero mire, es que Maruja, se llamaba Maruja. Maruja me enseña, pero no me lleva con ella al baile ni nada de ese cuento. Entonces, quiere decir que todavía no estoy apto para que ella me lleve a ser pareja. Y me dice, mi hijo, no, no siga fregando, deje de rogarle a la gente, no, no, tenga sangre en la cara y no le siga rogando a la gente, no, 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 no. Y yo dije, pero ¿cómo así? No, 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 yo voy a seguir allá. Y seguía allá que ella me enseñara y nunca aprendí a bailar de todas maneras. Pero lo que ella estaba influenciando en mi vida hasta el día de hoy es que debe ser bobo, que no le ruegue a la gente. Y Dios sabe cómo hace sus cosas, sí. Y entonces yo dije, no, no, yo no puedo seguir así. Pues es que si yo me dejo llenar, y ella me lo dijo con ciertas palabras maluquitas, donde me llenaba como de... La realidad era que con las frases que ella me dijo me llenaba como de cierta rabia hacia esa persona. Y yo dije, no, yo no me voy a dejar llenar de esta rabia porque es que yo sí estoy interesado en aprender a bailar. Y la verdad es que entonces yo seguí normal ahí, pero eso, hasta el día de hoy, yo recuerdo esas frases de mi mamá, si yo le hubiera hecho caso, yo hubiera sido influenciado de una manera mala. No, no, y estaba bailando, ¿cierto? No, en mi corazón hubiera albergado como esa rabiecita y no voy a pedir, no voy a dejar que me humillen, no voy a rogar. Y ese era el asunto. Y eso no. Y veo que en algunos asuntos de mi vida eso influyó. Y yo trato ya con el Evangelio de que eso no me siga influyendo. No voy a rogar, no voy a pedir el favor, no voy a hacer el... No, 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 no. Voy y trato, bajo la cabeza, pido perdón y trato de hacer esas cosas. Porque en sí ella es orgullosita y ella no le gusta pedir perdón y todas esas cositas. Y eso trató de meterlo en nuestra familia. Entonces el Evangelio vino y me cambió eso a mí. Y lucho en ocasiones con esa situación. Entonces uno tiene que ver que de pronto esa mamá se convierta en una faraona, que lo quieran matar a uno con su influencia, con su enseñanza. Y uno tiene que percibir también este asunto. Son tiempos difíciles que todos vivimos y hay que tomar decisiones difíciles en esta vida. La decisión de Jacobé de salvar a su hijo no fue un asunto de momento, no. No fue que nació Moisés y ella dijo que, ¿qué vamos a hacer? Muy posiblemente esta mujer tuvo que renunciar a una vida, tuvo que renunciar y sacrificarse. Cuando ella queda en embarazo, fue un momento en el que no podía quedar en embarazo. ¿Por qué? Porque el decreto del rey era maten a todos los varones. Entonces, ¿se imagina una pipa de 6, 8, 9 meses? ¿Cómo van a tapar eso? ¿Ah? Para que no la vean. Y estén pendientes los alguaciles del faraón para cuando nazca inmediatamente ponerle la espada aquí en la gargantica. Entonces fue un momento muy difícil. Tuvo que renunciar mínimamente a no mostrarse embarazada, a dejar de salir, a dejar de tener amistades, a dejar de tener una vida social, a encerrarse para que no la vieran. Entonces el plan, más o menos, pudo haber sido saber cuándo, dónde y a qué horas la hija del faraón se bañaba, observar todo el asunto, poner al niño en la canasta. Miriam, la hermana, esté pendiente, mija, usted va a estar pendiente de ello. Lo guarda por 3 largos meses, dice la palabra, pero no podía para siempre y ella tenía ya su plan. Son situaciones difíciles. No era una decisión fácil de tomar para esta madre. Tenía que entonces
buscar quién lo cogiera y tenía todo craneado. Era una mujer sabia, era una mujer inteligente. Lo puede tomar la faraona y lo planea todo. No planeó abortarlo, porque la mujer que aborte o el hombre que permita que ella aborte tiene que pensar que esa mujer tiene una criatura que Dios pensó desde la eternidad para traerla al mundo. Y que esa criatura, así lo aborte o no lo aborte, tiene vida eterna y va a vivir así le acabe la vida y sea una asesina de esa criatura. Dios planeó traerlo a través de ella y tiene vida eterna. Entonces, era una decisión difícil. No lo aborta, no lo deja asesinar, pero lo tengo que entregar. Y entonces es lo que cada uno de ustedes con sus hijos tienen que seguir viviendo en la vida. A veces tienen que tomar decisiones impopulares, pero todo el bien que usted quiere para su muchacho es el que le va a tratar de dar bajo esas decisiones impopulares que en un momento dado tiene que hacer. Y dichas decisiones son para salvaguardar a ese muchacho precisamente del mundo, para salvaguardarlos de ellos mismos. Proverbios dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo. Y podemos darle un sentido a ese proverbio. La gente piensa que aquí posiblemente hay una educación cristiana. Sí, pero también es lo que le dije ahorita. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué quiere decir? Si usted a su niño le instruye, diga una mentira, diga una palabra, ay, tan lindo como se le escucha esa vulgaridad, díganle al papá, a la mamá, a la tía, al que sea, que lo que sea, una mentira, entonces cuando dice instruye al niño en su camino, usted lo está instruyendo en la maldad. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿De qué? De esa maldad. Tiene que tener cuidado también con esto porque esa influencia de mamá, de papá, eso no va a hacer que él se separe de eso. Solo el Evangelio es lo que va a hacer que se separe de eso, realmente. Es una decisión difícil que tiene que tomar la mamá. Y después de ver lo que es tiempos difíciles, decisiones difíciles, pues podemos ver una crianza piadosa. Porque lo que vemos acá es que la hermana de Moisés le dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y ella dijo, listo, hágale. Y entonces la hija de Faraón le dice, hágalo, y le permite a la propia mamá, sin saber pues que era la mamá, que cría a ese muchacho. Y entonces lo cría. No sé qué pudo haber sido, qué pasó ahí en la historia, porque el decreto era asesinar a todos los varones. Ahí ya no se nos dice nada del asunto, simplemente ella se encarga y lo cría, y durante el tiempo que lo cría, ella sabe que tiene un límite de tiempo y se lo tiene que entregar a la hija de Faraón. Y durante todo ese tiempo lo único que hace es enseñarle el temor a Jehová. Y eso es lo que a ese muchacho lo salva para, como vimos con el texto inicial, el hombre rehusó llamarse hijo de Faraón, escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Por qué? Porque tuvo en mayor concepto las riquezas, que eran el vituperio de Cristo. Él consideró que eso era mejor galardón que recibir los aplausos del mundo y vivir en el pecado. Entonces, sin duda alguna, todo lo que aconteció salió mucho mejor de lo que Jocabed lo había pensado. Dios la direccionó en esa trama, y ahora no solo ella ha salvado la vida de su hijo, sino que también ahora tiene la oportunidad de criarlo. Inteligente, sabia. Bueno, ¿cómo se cría un hijo? Hay varios aspectos de la vida de los hijos.
en los cuales debemos saber criarlos en todos los aspectos: deporte, artes, recreación, educación, pero sobre todo en el temor a Dios. Esto es muy importante. Mamá influenciadora, porque hoy es para ustedes el tema, influir el temor de Dios en su hijo. Es muy importante. Yo no sé cómo lo va a hacer, cómo va a tratar de influir, pero les aseguro que él prefiere quedarse en la casa viendo Netflix o pegado a su celular que venir aquí a la iglesia, a una escuela dominical. Y esa es la lucha tenaz de ustedes los papás, las mamás. Gracias a Dios yo no tengo hijos, puedo predicar esto bien, ni me va ni me viene. Pero los que son papás, ay, 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 pobrecito de usted, y los que los tienen jóvenes, yo, Joana, ay, ustedes y Joana Guzmán. Bueno, que Dios les ayude y les dé sabiduría. Eso es muy complicado. Y los abuelos, ojo con que no nos volvamos, don Horacio, usted es como problemático con esos nietos. Les deja hacer todo lo que sea. Don Horacio. Ok, entonces, esta mamá era una mamá piadosa, por lo tanto, nos la imaginamos cuando ordenaba y organizaba todo en la casa, haciendo el oficio, y le enseñaba al hijo palabras, la oración. Ellos tenían la costumbre de enseñarle a sus hijos los textos bíblicos para que lo memorizaran. Nosotros hoy en día, y los papás, las mamás, tienen la responsabilidad con sus hijos, y tengan presente algo que el salmista dice aquí: herencia de Jehová son los hijos. Los hijos no son de ustedes, sus hijos se los presta a Dios para que ustedes los eduquen, y eso es un valor importante. Y como dice la Escritura, la palabra de Dios no llega a él vacía. Usted con la palabra, y más que con predicaciones o con cantaletas, su testimonio va a influir mucho. Su forma de hablar, su forma de hablar. Yo observo algo y hago la comparación. Yo observo en la familia, mamás, en mi familia, en mi contexto familiar, mamás que tienen niños pequeñitos. Y ellas, esas mamás, les hablan así duro: no lo haga, mire que le doy pau pau. Y les hablan de un tono así como durito, y ellos se quedan así como con la boca abierta, como asustaditos. Y llega mi esposa y les dice lo mismo, pero en otro tono, y ellos se ríen y le hacen caso. Entonces yo no sé, eso es un instinto materno, algo que las mamás lo aprenden. Unas lo hacen muy fuerte y otras dicen lo mismo, y los hijos aceptan y con cariño y hacen caso. Entonces, ahí verán ustedes cómo van a hacer. Ayer estábamos con un sobrinito, yo me acerqué a uno de ellos que tiene 2 años, me dice abuelo. Entonces yo me le acerqué, le puse la cabeza de él en la cabeza, puse la cabeza mía sobre la cabecita de él, entonces él sacó la mano y ¡oh!, me zampó. Tremenda palmada. Entonces el papá y la mamá lo vieron y le dieron un regaño, y yo le dije: hola bebé, usted no puede seguir haciendo eso, ta, 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 ta. Entonces ella coge la manita y entonces él mismo dice, como que explicando, que si hace eso, entonces, y me da aquí duro, ¿cierto? Me da aquí duro, que si vuelve a hacer eso, entonces yo le doy duro. Entonces, el arte de ser mamá, el arte de ser papá no es nada fácil. Y eso no se lo enseña a nadie, nadie se lo enseña a ninguno. Se lo enseña a la misma vida. Pero principios bíblicos hay acá para que ustedes tengan en su haber. Así que, hermanos amados, hay herramientas con las cuales ustedes pueden ser buenas mamás, buenas influenciadoras. La oración es un elemento vital. La oración. Levantar sus manos por sus hijos. Y aquí hay testimonio de mamás que comenzaron alegándole a sus hijos, pataleando contra sus hijos, maltratándolos, y decidieron ser sabias y empezaron a orar por sus hijos, y sus hijos son ahora una bendición en sus vidas. Así que Dios siempre estuvo
en cada época, en cada circunstancia, en cada situación, en la de allá y en la de acá. No fue una casualidad que Dios dirigiera la vida de Jacobed a hacer lo que hizo para, en tiempos difíciles, tomar decisiones difíciles y hacer una crianza piadosa a su hijo. Se lo tramó todo ella inteligentemente para ella misma enseñarle a su hijo y luego que su hijo después tomara decisiones sabias en su vida. Usted tiene que ser una gran influencer. ¿Es una gran influencer o no? ¿Sí? Bueno, y quien no lo sea, empieza a ser una gran influencer. Y los abuelos también a ser gran influencer. ¿Listo? A ser buenos influencers con esos muchachos. Mis hermanos, concluimos. No es fácil influenciar a los hijos, pero pídale la sabiduría a Dios para hacerlo. Los tiempos no son buenos y nunca lo han sido. Siempre cada época trae sus dificultades y trae las decisiones difíciles para la crianza de su hijo y usted va a entender cuál va a ser la mejor forma, el mejor método, eso sí, sin zafarse de Dios. Y cualquier método que usted use sin zafarse de Dios va a ser el más adecuado y Dios estará acompañándole a usted, mamá y papá. Y tenemos herramientas para instruir en la vida a los hijos, como es la oración, como es la Biblia. Así que mis hermanos y mis hermanas, incline su cabeza y oremos dándole gracias al Señor. Señor Dios, que esta mañana de celebración de madres, tu palabra sea la que nos dirija, exalte la labor de ellas, pero también les instruya con la sabiduría para seguir criando a sus hijos, que sean sabias, prudentes, que lleguen a influenciar de una manera impresionante a sus hijos, Señor Dios, que influyan en ellos para las determinaciones que en su vida deben de tomar. La recompensa de una madre es poder ver a su hijo como un instrumento útil en las manos de Dios, sirviendo a un propósito y siendo de ejemplo a la sociedad. Oro por estas madres, Señor, para que puedan ser una gran influencer en la vida de su casa, de sus hijos, de su pareja. Gracias, Señor, por regalarnos a la mamá. Gracias, Señor, por regalárnosla, que podamos seguir abrazándola, respetándola, amándola, cuidándola y consérvala, Señor, para quienes la tenemos con mucha vida, pero con muy buena calidad de vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Terminamos nuestra transmisión a través de las redes. Espérese en un momento.